Hola, buenas tardes, estimados estudiantes de Contaduría Pública, asignatura de Auditoría o Aseguramiento Alto. Vamos a continuar con las clases del tema que venimos desarrollando, que es el modelo de planeación de una auditoría. Y en la clase pasada habíamos quedado en entrar al estudio de cómo el auditor debe conocer el negocio. Esto está planteado en la NIA 310, obtención del conocimiento del negocio. Bien, pero navegando por estos mares del Internet, me encontré en la suscripción de, de Actualícese, me encontré con una conferencia que dio en su momento el contador público Juan David Maya, que me pareció muy, pero muy interesante. Vamos a tomar alguna parte de esa videoconferencia, porque él se refiere a que los contadores públicos, bien sea cuando actuemos como revisores fiscales o como auditores externos o como consultores en NIF, para su caso, eh, debemos conocer el negocio, preguntar qué es el negocio, a qué se dedica, indagar. Entonces, veamos entonces lo que él nos dice en su conferencia. Pero repito, vamos a tomar solamente unos 2 o 3 minuticos respecto a ese tema. Entonces yo lo primero que hago siempre que llego a una empresa es sentarme a escuchar. Por eso tengo las orejas así grandes y yo digo, bueno, cuénteme cómo funciona su negocio, qué es lo que usted hace. Porque yo no puedo ir a aplicar estándares de información financiera en un negocio que no conozco, eso es imposible. Cuénteme usted qué hace, cuénteme usted a qué se dedica, cuénteme cómo lo hace y con quién lo hace. ¿Qué hace usted todos los días en su negocio? Bien, usted qué compra, qué vende, qué servicio presta, cuál es su mercado, cómo usted ofrece ese mercado. Y mire que producto de toda esta experiencia, yo ya perdí la cuenta de cuántas empresas he visitado, pero yo creo que he visitado unas, no sé, 50 empresas más o menos, de todos los sectores que usted se imagine y se pueda imaginar. Y entonces, digamos que he desarrollado como ciertos requerimientos mínimos de lo que tengo que conocer de una empresa para poder brindarle la consultoría en NIF. Entonces voy a hacer aquí un listado, a ver si me... Bueno, yo no quisiera que esta imagen que tengo en mi Excel se me volviera grande, pero bueno, esto como que me atropelló. Voy a volverla aquí pequeñita. Eso. Bueno, entonces, digamos que en términos generales, yo lo primero que le pregunto a las entidades es usted qué hace, ¿cierto? Llamemos a esto un cuestionario de conocimiento del negocio. Y entonces lo primero que le pregunto es, ¿qué hace? Yo necesito entender a qué se dedica la compañía. Yo necesito entender lo más importante, de dónde viene la plata y cuánta plata le llega. Eso es, recuerde que estamos hablando de estados financieros, estamos hablando de operaciones, estamos hablando de transacciones, estamos hablando de hechos económicos. Cuénteme qué hace, a qué se dedica, ¿cierto? Y de ahí vamos a poder entender algunas cosas, ¿ok? Entonces, en esa respuesta a esa pregunta, ¿qué hace la entidad? Vamos a poder empezar a entender qué esperaría encontrar en lo que se llaman los ingresos ordinarios. Ingresos ordinarios. En otras palabras, los ingresos ordinarios es de qué tipo de actividad obtiene sus recursos. Bien, entonces cuando yo le pregunto a la gente, bueno, ¿ustedes qué hacen? Me dicen, no, yo vendo gallinas. Ah, yo crío cerdos. Soy una IPS.
o aquí nos dedicamos a comprar y vender este producto, hacemos proyectos de consultoría, somos una EPS, también estuve en una EPS asesorándolos en el tema de NIF. Somos una caja de compensación familiar, muy bien. Ensamblamos carros, muy bien. Mire, ¿qué hace? Entonces ahí nos damos una idea, por ejemplo, de en qué tipo de empresa es, si es industrial, de servicios, comercial, si es una empresa de salud, qué tipo de bienes comercializa. Y con eso empezamos a pensar en lo que son los ingresos ordinarios y en lo que nos dice la sección 23 de la norma para pymes, y empezamos a pensar si hay un requerimiento en las normas que hable específicamente de ese asunto. Entonces, primera pregunta importantísima, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? Y de ahí entonces empezaremos a pensar en los ingresos ordinarios. Ahora, ¿qué hace la empresa? Digamos, es su objetivo de operación. Cuando estemos hablando de ingresos ordinarios, vamos a ver que hay algunos ingresos que no parecen, pero son ordinarios, que parecen simplemente, o que antes los clasificábamos por allá, es que no operacionales. Y resulta que son ingresos importantes para la entidad y se clasificarán entonces bajo NIF como ingresos ordinarios. Entonces, primera pregunta, ¿qué hace? Y usted lo tiene que tener claro. No le vaya a pasar como a un amigo mío que trabajaba en una empresa y no sabía qué vendían. ¿Sí? Siempre preguntaba, venga, ¿qué es lo que vendemos aquí? Usted no le vaya a pasar eso, usted conoce la operación de su entidad. De hecho, digamos, he podido comprobar en las empresas que visito que los contadores realmente saben mucho de las empresas, conocen muchísimo de las empresas. Lo que pasa es que hay que poder enlazar todo ese conocimiento con el proceso contable y con el proceso de emisión de los estados financieros. Pero yo he encontrado mucha riqueza de conocimiento en la mente de los contadores de las compañías. Entonces, primera pregunta, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica la empresa? Cuando yo le pregunto qué hace, entonces empiezo a pensar en los ingresos ordinarios y luego en cómo estructurar una política contable para el tratamiento de esos ingresos ordinarios. E inmediatamente pienso en otra partida muy importante en los estados financieros. Cuando usted piensa en los ingresos, fíjese, usted dice, cuando usted va a reconocer un ingreso, usted dice crédito a la cuenta del ingreso. Entonces, por ejemplo, la entidad vendió 50 millones de pesos, usted dice, tengo ingresos por 50 millones. Inmediatamente se genera una contrapartida de ese ingreso. Hay otro hecho, otra parte del hecho económico que se reconoce inmediatamente, y es decir que ese cliente me debe una plata. Entonces digo, tengo ingresos y tengo cuentas por cobrar. Entonces mire que en esa pregunta, de esa pregunta ¿qué hace?, se deriva otra pregunta muy importante, es cómo lo hace y cómo cobra por eso que hace, ¿cierto? Entonces, segunda pregunta, voy a decir aquí cómo cobra por lo que hace. Y aquí en esa segunda pregunta de cómo cobra, entonces voy a tener el tratamiento de la cartera comercial. ¿Qué hace? ¿Cómo cobra? ¿Okay? ¿Cómo factura? ¿Cómo despacha? ¿Cómo presta su servicio? ¿Y cómo le cobra al... Ok, entonces vamos a continuar nosotros con la clase. Esto era solamente para que ustedes vieran lo importante que es el conocimiento del negocio en cualquiera de las actividades que uno como contador público ejerce, realiza. Bien, entonces vamos a continuar acá. Naturaleza y conocimiento del negocio y su entorno. Entonces, en el documento ustedes pueden ver, hay que leer, buscar, indagar sobre los antecedentes de la compañía, cuándo se constituyó. Aquí está. ¿Quiénes fueron sus accionistas iniciales? El nombre. Ok. La actividad económica. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el capital de trabajo? ¿Cómo es la contratación de su personal? Si hay contratos individuales de trabajo. ¿Cuál es la capacitación del personal? Si es una política, la capacitación permanente del personal, sobre todo en la parte operativa, etcétera. La influencia de mercado,
la empresa tiene una influencia significativa en el mercado o es reconocido, es aceptado en el mercado. Las particularidades de los productos de venta, es decir, específicamente qué vende, qué produce o qué comercializa. Entonces ustedes pueden ver allí las particularidades de los productos de venta. Todo eso me va dando a mí, me va generando a mí como auditor externo un conocimiento específico de la empresa. Miren, ya veamos el apartado de la estructura organizativa. Entonces, cómo es el organigrama de la empresa y cuáles son los puestos clave. Entonces, ahí está quién es el representante legal, quién es el gerente, quién es el gerente administrativo, el gerente de producción, etcétera. Y aquí podemos ver su estructura orgánica. Aquí podemos ver un modelo de su estructura orgánica. Ok, todo eso me da a mí como auditor un conocimiento general de lo que es la empresa. Ya cuando conozco su estructura orgánica, sé cómo está organizada por departamento, por área, quién depende de quién, etcétera. Bien, es importante la parte estratégica de la empresa, cuál es la misión y visión de la empresa. Cuando uno lee la misión, sabe cuál es en lo que persigue, qué es la naturaleza, la razón de ser. Ustedes saben que misión es la razón de ser de una persona, bien sea natural o jurídica, y la visión, cómo se proyecta en un horizonte de tiempo. Y los valores corporativos, miren, esta empresa tiene los siguientes valores empresariales: compromiso, o sea que es una persona que cumple con los compromisos, honestidad, responsabilidad social, innovación, calidad, satisfacción, trabajo en equipo. Todo eso son sus compromisos morales, es decir, digamos que su filosofía, sus valores corporativos. Y los productos que desarrolla. Entonces aquí dice que esta empresa desarrolla productos ecológicos para la agricultura, capaces de mejorar, equilibrar y nutrir los suelos agrícolas del país, de la región. Bueno, listo. ¿Cuál es el marco regulatorio? Entonces, la DIAN, Registro de Cámara de Comercio, Ministerio del Trabajo, todas esas obligaciones. Y el desempeño financiero. ¿Cómo ha sido ese desempeño financiero? Entonces empezamos por los clientes, una relación de quiénes son los mejores clientes de la empresa, quiénes son los proveedores de la empresa. Ustedes pueden ver allí los proveedores de la empresa. Las ventas en el último periodo, cuánto fueron los ingresos por venta, por servicio, etcétera. Una relación corta de los costos y gastos. Todo eso es una información macro general que me va dando a mí un conocimiento de las operaciones de la empresa. El presupuesto, las fuentes de financiamiento. Aquí vemos, por ejemplo, que tienen un crédito a largo plazo con el Banco Agrario, por 540,000 pesos. Esas cifras son ejemplos, son solamente como un modelo. Bueno, ¿cuáles son los factores externos? Aquí en este apartado se debe escribir brevemente los aspectos que pueden afectar las operaciones de la empresa. Factores externos, por ejemplo, cómo está el mercado de venta de insecticidas, matamalezas, etcétera, todos esos productos agroindustriales, y cómo estamos posicionados nosotros, la empresa, perdón, en el mercado. La competencia, una breve descripción de la competencia, cuántas empresas aquí venden los mismos productos, prestan los mismos servicios, cómo está la empresa con relación a la tecnología, si su tecnología es de punta, es una tecnología avanzada.
la inflación que tanto afecta, entre otros aspectos externos que pueden como que influir, afectar, digamos, las operaciones de la empresa. En ese apartado entonces se coloca eso. Y ya después vienen los sistemas de información y políticas contables utilizados. Entonces ya aquí nos metemos con los sistemas de información. Aquí sí vamos a leer un poquitico para que ustedes vean esto de los sistemas de información. Mattel cuenta con un sistema de contabilidad. Recuerden que la contabilidad es un sistema de información. Es un sistema de información que genera información financiera y también no financiera. Bueno, tiene un software que se llama ContaPlus que le permite introducir los insumos o entradas, entradas necesarias para procesar las operaciones, incluso las de costo, que le permite obtener información financiera de los diferentes estados contables que requiere la empresa en cualquier momento. Entonces, en la gestión auditada se han procesado 2.000 registros de diario, o sea que vamos, en nuestra labor, vamos a revisar más o menos como 2.000 registros de comprobantes de diario correspondientes a 1.500 ingresos y 450 gastos y 50 regulaciones y ajustes. Regularizaciones y ajustes. Ok. Datos de los registros contables y otros. Bases de presentación. Los estados financieros del grupo Mattel se presentan según las afirmaciones de los administradores de acuerdo con las NIF reconocidas en Colombia. La unidad monetaria se llevan en pesos colombianos, la contabilidad, el efectivo. Entonces vamos a hacer una descripción aquí de la cuenta, algunas cuentas más significativas. Por ejemplo, el efectivo se presenta en el balance segregado conforme el grado de disponibilidad o restricción, es decir, por grado de disponibilidad. Cuentas por cobrar, estimaciones para cuentas incobrables. Las cuentas por cobrar concedidas se presentan a su valor principal, pendiente de su realización. Para la estimación de cuentas dudosas, la sociedad tiene una política de evaluar individualmente cada cliente. Recuerden que las estimaciones contables resultan de una evaluación de la cartera individual según NIF de cada cliente. Cada cliente es un mundo y a cada cliente hay que evaluarle la posibilidad de pago o el riesgo de incobrabilidad. Bueno, entonces en los inventarios, hablamos de los inventarios, la sociedad evalúa o mide sus inventarios al costo promedio y registra el costo según factura más gastos de importación y las mercancías en tránsito. Estamos hablando entonces de algunas políticas que hemos identificado, políticas contables que hemos identificado la empresa. Entonces, fíjense, con relación a los inventarios, la sociedad evalúa esos inventarios al costo promedio y registra el costo según factura más gastos de importación y las mercancías en tránsito al costo de factura. Es decir, es una política contable. Bueno, la política con relación a las inversiones en acciones, las inversiones en la sociedad están registradas al costo de adquisición, o sea que esa es su política, el costo de adquisición, están registradas. Nosotros vamos a evaluar si eso es correcto o no, pero ellos solo hacen ellos, que reconocen y miden las inversiones al costo de adquisición. Bueno, entonces, y siguen las demás cuentas, activos fijos, cómo mide y reconoce. Principalmente esto es lo que a nosotros nos interesa como auditores, evaluar primero escribir, como lo están viendo ustedes aquí, escribir cómo reconocen y miden ellos para nosotros después evaluar, hacer el examen y determinar si están aplicadas las NIF de acuerdo a las normas vigentes en Colombia o no. Bueno, documentos fundamentales. Bueno, recuerden que la auditoría tiene que estar bien documentada, bien documentada. Entonces, para esta auditoría, de acuerdo a lo que dice la NIA 230, documentación de la auditoría, párrafo 2, la documentación de auditoría tiene como objetivo proporcionar un registro suficiente y apropiado de las bases para el dictamen del auditor y evidencia de que la auditoría se planeó y realizó de acuerdo con normativa técnica y legal.
Importante la documentación. Una auditoría sin documentación no es nada. Entonces el auditor tiene que ir dejando evidencia, muestra, digamos, de todo de lo que va haciendo, incluso desde la planeación. Debe dejar documentado todo lo que planea. Entonces, además, la documentación puede estar contenida en una o más carpetas u otro medio de almacenamiento en forma física o electrónica. Por ejemplo, las ventas se justifican con las facturas electrónicas emitidas por venta de crédito y al contado y se archivan en los paquetes de ventas diarias. Eso es lo que hace ellos, lo que hace la empresa. Ya esos procedimientos, repito, nosotros los vamos a evaluar como auditores para ver si están bien o están ineficientes o generan algún riesgo. Los ingresos se justificantes del efectivo y los cheques recibidos diariamente provenientes de las ventas y otras actividades financieras depositadas en los bancos. Bien, los egresos, sus justificantes son las facturas electrónicas, es decir, los soportes y recibos, los cuales son pagados diariamente por medio de cheques, efectivos y notas de débito bancarias. Es decir, estamos haciendo una descripción de los soportes que encontramos en cada uno de los movimientos económicos y contables en sus operaciones. Se hace comprobante diario, se justifican con las entradas contables por los traslados de valores en las cuentas, contabilización de inventarios, transacciones entre compañías afiliadas y toda otra operación contable que no represente ingreso o egreso en efectivo. Es decir, se hacen los comprobantes de ajuste, por ejemplo, un traslado de una bodega a otra es un comprobante, son comprobantes que se hacen diariamente. Entonces, como el sistema contable es computarizado, se digitan los registros por cada partida que cubre una operación, ya sea de venta, ingresos, pagos, etcétera, generando los registros auxiliares o reportes mecanizados que sean necesarios para el control y contabilización de tales operaciones. O sea, como es una contabilidad sistematizada, ella digita todo, digita las ventas, las compras, los gastos, los pagos, etcétera, y genera inmediatamente los soportes que se pueden imprimir. Bueno, entonces los comprobantes justificantes y demás documentos probatorios son archivados y numerados correlativamente por cada mes y año separadamente así. Comprobantes de ingresos, de egresos, o sea, tienen como que un archivo central y van guardando todo eso, comprobantes de ingresos, de egresos, de diario y de venta. Estos comprobantes se registran en un reporte mecanizado auxiliar mensual y se archivan en orden cronológico por mes y por año. Bien. Con el sistema se generan muchos reportes con la información completa de todas las operaciones de la empresa, las cuales ya ayudan al análisis y depuración de las cuentas. Aquí vemos entonces la codificación. 1 activo, 2 pasivo, etcétera. Bueno, y el plan único de cuentas, que ustedes conocen la mecánica del plan único de cuentas. Bien, bueno, en cuanto a esta parte, ya viene después ambiente de control. Y como estamos hablando de dejar documentado todo, yo les voy a presentar rápidamente, ya antes de finalizar la sesión, y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo deja el auditor documentado todo ese proceso de conocimiento del negocio? ¿Cómo lo deja documentado? Sí, es decir, ¿cómo dejo documentado los valores? ¿Cómo dejo documentado el conocimiento de la empresa? El entendimiento del negocio. Bueno, entonces les voy a mostrar este papel de trabajo de la Sociedad de Contadores Públicos de Colombia. Y este documento, este es un papel de trabajo. Miren que tiene la marca aquí, BA02. Y aquí está el nombre del cliente y el periodo terminado él. O sea, si estamos auditando el año 2019, entonces el 31 de diciembre de 2019. Documento para el entendimiento de la entidad. ¿Cuál es el objetivo de este papel de trabajo? El objetivo de este papel de trabajo es documentar la información relevante, la importante, para que el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general de la entidad. Este es un modelo que puede ser adecuado a las características particulares de cada entidad, pero esto es un modelo general.
¿Qué contiene? Mire, definiciones del alcance del trabajo, determinación de la estrategia de auditoría, negocio de la entidad, ambiente externo, interno de la entidad, medición del rendimiento de la entidad. Entonces, en la guía, esto es una partecita de muchos papeles de trabajo que se tienen. Yo puedo entregar, puedo a ustedes documentarle todo lo que vamos viendo en papeles de trabajo. Bueno, aplicabilidad. Este papel de trabajo deberá ser completado y revisado en su totalidad. Ok. Como evidencia de este papel de trabajo debe ser firmado por quien realizó y revisó. Ok. Este es un modelo muy bueno. Nosotros estamos suscritos a una plataforma muy interesante que se llama Auditool, y Auditool nos deja ver todos estos modelos, pero repito, estos modelos tenemos que adaptarlo. Esto es un modelo general, lo tenemos que adaptar a la particularidad de cada empresa. Es decir, no todo lo que se exige aquí es válido para toda la empresa. Entonces tiene que ajustarse a la empresa. Entonces miren, aquí está, evidencia de revisión. Como es un papel de trabajo, esto alguien dentro de la firma tiene que revisarlo. Recuerden que también debemos cumplir con la norma internacional de control de calidad. Norma internacional de control de calidad. Y hay que dejar documentado todo, y alguien de la firma tiene que ser el supervisor o que revise todo. Bien. Ok. Entonces aquí ya viene la definición del alcance del trabajo. Entonces, mire, debe tener por lo menos lo siguiente: cuáles son las normas aplicables en cada país. Ok. Acá tomamos solamente Colombia y las NIP. Reporte a emitir, puede ser el dictamen del revisor fiscal o informe del auditor independiente. En este caso es informe del auditor independiente. Tipo de reporte, otro puede ser lo que diga el contrato, 6 meses, 7 meses, etc. Otros documentos que requieren firma de revisor fiscal o auditor, pues puede ser las cartas de recomendaciones, declaraciones tributarias, etc. Y la periodicidad de esos documentos que requieren firma del auditor. Bueno, entonces ya después viene definición de la estrategia de auditoría. Entonces la estrategia, ¿qué se entiende por estrategia? Estrategia es la forma como planteamos una alternativa para poder llegar a la meta. Entonces, empezamos por el equipo de trabajo. Entonces, ¿quiénes realizarán el encargo, el trabajo? Está el socio, gerente, el encargado senior o el asistente 1, el asistente 2, etc. Bien. Esto en cuanto a la auditoría. Ojo, en cuanto a la auditoría, porque hay otro equipo que se va a dedicar a los impuestos. Ya. Pueden ser algunos de estos mismos o puede ser otros del equipo, depende de la magnitud de la auditoría que vamos a realizar. Aquí razones para no utilizar equipos de impuestos, muy difícil, porque acá en Colombia todas las empresas pagan impuestos, a no ser que sea una entidad que no tenga obligaciones tributarias, pero no creo. En cuanto a tecnología de la información, bueno, si necesitamos el personal para encargarse de todos los aspectos de sistemas y computación, entonces tenemos que designar aquí un personal también. Ok, razones para no utilizar si no las hay. Sí, perdón, si las hay, si hay razones para no utilizar el equipo de tecnología. Y otras áreas, cualquier otras áreas, puede ser, por ejemplo, aspectos jurídicos. Entonces necesitamos un abogado aquí. Aquí se tiene que apoyar en expertos y definir esa parte. Bueno, ya viene el cronograma.
La planeación, evaluación de los procesos clave, procedimientos, cuándo vamos a hacer las pruebas, cuándo vamos a hacer, a finalizar la auditoría y cuándo vamos a presentar los informes y las cartas de recomendaciones. Las cartas de recomendación son las sugerencias. Aquí, uso de trabajo de terceros, ¿sí? Abogados, actuarios, o una firma, otra firma contable, o una firma de impuestos que nos pueda ayudar en la auditoría, etcétera. Ok. Bien. Vamos a ir avanzando más rápidamente. Aquí ya tiene que ver con la materialidad. La materialidad es el error tolerable, es decir, el cuánto vamos a aceptar como error tolerable. Puede ser un 5%, un 4%. Hay que plantearlo en pesos y en la planeación, pero otra cosa ya en la parte final, porque uno pueda que plantee una cosa en el momento de planear, pero al final genera otra parte, pero igual uno tiene que llevarlo que ese error tolerable no supere el planeado. Bien. Fíjense, miren que aquí dice causa de la variación en caso de que necesitemos variar el error tolerable o la materialidad. Bien, vamos a continuar. Comunicaciones con el auditor de calidad. Si la empresa está cumpliendo con los estándares, entonces hay que hablar con el encargado de la parte de calidad sobre algunos aspectos, por ejemplo, los riesgos de auditoría, el enfoque de auditoría, la materialidad, etcétera, y las fechas estimadas para entregarle esos informes a ese supervisor de calidad. Recuerden que toda firma de auditoría ya debe tener implementado un sistema de gestión de calidad que se llama Norma Internacional de Control de Calidad 1, la NIC 1, NICC. Si la empresa tiene sucursales en otras ciudades, entonces aquí se anota la oficina, el nombre el nombre y cargo del contacto allá en la sucursal, el teléfono, y qué vamos a desarrollar ahí en esa visita que hagamos a esa sucursal. ¿Ok? Y acá vamos a identificar y evaluar los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Entonces, aquí, este es importantísimo porque ya aquí vamos a conocer más del negocio, a qué se dedica el negocio. Entonces ponemos el objeto social, sede principal, plantas, bodegas, etcétera. Estructura legal, es decir, el organigrama. ¿Quién es el representante legal? ¿Quiénes son los que conforman la junta directiva? ¿Quién es el revisor fiscal si lo hay? ¿Qué normas generales y específicas que aplican a la organización? Por ejemplo, si es una clínica, todo lo relacionado con la norma y una breve descripción de la norma. Si es una institución de educación superior, descripción y la referencia a la verificación de su cumplimiento. Es decir, una marca allí. Bueno, ¿a qué se dedica la empresa, la industria? ¿Y qué regulaciones tiene? Si es una empresa comercializadora que exporta e importa mercancía, entonces todo eso relacionado allí. Lo dejamos en ese cuadro. Bien, estatutos de la empresa. A ver, ¿qué temas importantes? Hay que leer el estatuto y ver qué temas relevantes le vamos a hacer seguimiento y referencia a la verificación de su cumplimiento, si se está cumpliendo o no lo que dice el estatuto. La estructura operativa, bueno, suponiendo fabrica cemento, ¿cómo es ese proceso de fabricación del cemento? Hacer una breve explicación allí. Se analizar un organigrama de la entidad. Entonces, el organigrama, bueno, ya nosotros cuáles son los objetivos, estrategias del negocio. Ya del organigrama hablamos.
¿Cuáles son los objetivos y estrategias del negocio? Sí, queremos vender en el año 2020 o penetrar en el mercado de La Mojana, del Bajo Cauca, etcétera. Entonces, ¿y cuál es la estrategia? Objetivo de informe financiero tiene que ver ya con nuestros informes financieros, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, etcétera, y cuáles son las estrategias. Objetivos de cumplimiento, ya con la parte de normas, si se está cumpliendo, por ejemplo, con la NIF o con una norma interna, etcétera. ¿Y cuáles son los sistemas de información de la entidad? Entonces, por ejemplo, un software contable que tiene unas estaciones, digamos que como por ejemplo en una universidad hay el departamento de cartera, entonces está en línea con contabilidad, apenas el alumno paga, se actualiza contabilidad, entonces tiene una central y unas terminales. Nombre de los clientes más importantes, nombre de los proveedores más importantes, las alianzas o convenios que tenga la empresa con otras empresas, con otras entidades, y una descripción de esa alianza. Los empleados, nombre de los empleados, los inversionistas, qué porcentaje de participación tiene, entes o relacionados o partes relacionadas. Por ejemplo, tienen, como lo habíamos dicho, una participación en otra empresa en el porcentaje que sea, entonces descripción de la relación, productos y servicios, que vende o qué servicio presta, actividades de financiación, ok, aquí se hace una descripción de actividades de financiación, es decir, cómo se financia la empresa. Se financia con recursos propios o con préstamos, etcétera. Si hay litigios y reclamos, hay una demanda en curso o no la hay, si hay una reclamación, etcétera. Principales políticas y prácticas contables, entonces aquí se hace la identificación de la estructura de informe financiero que incluye la normatividad, cambios en las aplicaciones, si las hay, de prácticas contables, políticas contables críticas y prácticas contables que pueden tener impacto significativo, todo eso se escribe aquí. Y cambios en la estructura de informes financieros. Ok, y el ambiente externo ya tiene que ver con ambiente político, económico, estos son los factores externos de los que hablábamos allá atrás. Es decir, ¿qué influye, qué factores externos generan riesgos en la empresa, en lo político, en lo económico, en lo social, etcétera? Por ejemplo, la inflación. La inflación creciente puede ser un factor externo. Entonces se escribe allí por qué la inflación afecta significativamente las operaciones de la empresa. Ok. Y ya para terminar, vamos a ir terminando rápidamente. En lo tecnológico, en lo ambiental, todavía son factores externos. El ambiente de la industria en donde desarrolla la actividad, es decir, entonces ya aquí sería como que unas amenazas, factores del ambiente de la industria, si en Sincelejo es muy riesgoso o no, si Sincelejo es una ciudad donde muy próximamente va a haber una zona franca y esto puede influir, afectar las ventas del negocio, etcétera. Bueno, ok, toda esa parte. Todo eso me va dando un conocimiento general de la empresa. El ambiente interno de la organización, ¿cómo es? El control interno, fíjense, aquí se pregunta, bueno, y se está cumpliendo con el sistema de control interno, modelo COSO o no, etcétera. Entonces, conclusión del ambiente de control, conclusión de la evaluación de riesgo. Miren, todo lo que vimos nosotros en el COSO, hay que manifestar aquí un aspecto relevante de lo que uno vea con relación a la evaluación de riesgo, con relación a la información y comunicación, con la información a la actividad de control y con relación a supervisión y monitoreo. Si identificamos algunos factores de fraude, ¿sí? ¿Cuál sería el riesgo y las implicaciones para la entidad?
cambios en el ambiente de operación, si hay un cambio, ahora mismo, por ejemplo, con esto de la pandemia, hay algunas empresas que están reformulándose y cambiando las operaciones. Entonces, todo eso sí genera riesgo, etcétera, y las implicaciones que tiene para la entidad. Y bueno, ya lo último ya sería la medición del rendimiento de la entidad, hacer un análisis financiero de los comparativos de los últimos años, escribirlo allí, indicadores de endeudamiento, de solvencia, indicadores no financieros, o sea, como datos estadísticos, cuántos alumnos matriculados hay en la universidad, cuántos no matriculados, etcétera. Son datos no financieros. Consideraciones de la administración de la entidad del equipo de auditoría que pueden tener impacto sobre la continuidad del negocio. Aquí, hipótesis de negocio en marcha, por ejemplo, algo que para la auditoría puede llamar la atención, que puede tener impacto sobre la continuidad del negocio. Bueno, entonces, por último, estos son los documentos que se anexan a este documento. Entonces, estos son los papeles de trabajo, los subpapeles, porque este sería la evidencia principal del entendimiento de la entidad. Y estos serían las marcas, los papeles, subpapeles de trabajo. Tenemos que hacer un papel de trabajo para la comprensión del trabajo, para la discusión inicial, para la materialidad, para el uso de trabajo de terceros, para fraude, para resumen de acta. Por eso este trabajo de auditoría es un trabajo, digamos que es muy profesional. Hay que dejar evidencia de todo. Miren lo que implica todos estos documentos, el trabajo de todos estos documentos, estos papeles de trabajo que hay que elaborar, todo, y tenerlos listos por si acaso viene la Junta Central de Contadores y nos hace una visita sobre la auditoría que hicimos en tal empresa. Ok, eso ha sido todo por hoy. Bueno, saludos, que pasen bien. Hasta luego, chao.